Continuando con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 3, verso 7, en donde encontramos el mensaje al ángel en la ciudad de Filadelfia. Como pueden ver en sus pantallas, en estas dos últimas epístolas, eso es en el número 6 y el número 7, las ilustraciones del Tanaj, eso es del Antiguo Testamento, son del periodo de tiempo de los reyes y del reino de Judá, después de la expulsión de Israel de la tierra prometida. Una referencia es de los días del rey Ezequías y la otra es de los días de los profetas, más conocidos como los profetas menores, antes y después del regreso de Babilonia, cuando se les ofrecía al pueblo la esperanza de restauración, pero aquellos que estarán en la tierra en los días a los que se refiere el libro del Apocalipsis, necesitarán la instrucción de esas ilustraciones del Antiguo Testamento, porque en aquel entonces serán días en que toda esperanza de restauración por parte del hombre habrá desaparecido, y el pueblo solamente podrá esperar en Dios. Será un tiempo de pruebas, pero se les da la promesa de ser guardados y se les da la promesa de ser librados. Aquellos en quien se cumple esa promesa son los que vemos en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 y capítulo 15, cuando los vemos levantados y llevados a Dios y a su trono. Ellos entrarán, pero también saldrán de la gran tribulación. Luego los vemos de pie ante el trono, aunque no sentados como lo estará la eclesía del un solo cuerpo con el Cristo en el trono, sino que estos del Apocalipsis servirán a Dios y seguirán al Cordero donde quiera que vaya. Abran sus Biblias. Apocalipsis capítulo 3, el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Observen que aquí se dan 7 atributos de Yahshua HaMashiach. Normalmente el 7 se divide en 3 y 4. Entonces, 3 atributos se relacionan con lo que Yahshua es y lo que tiene. Noten lo siguiente: 1. El santo. 2. El verdadero. 3. El que tiene la llave de David. Ahora, los otros 4 atributos se relacionan con lo que él hace y lo que no hace. Noten lo siguiente: 4. El que abre. 5. Ninguno cierra. 6. El que cierra. 7. Ninguno abre. Ahí los tienen. Ahora bien, el santo es un título de la deidad, como podemos ver en el profeta Oseas capítulo 11, verso 9, en donde dice: porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Y en el profeta Habacuc capítulo 3, verso 3 dice: Dios viene del sur y el santo del monte Parán. Este título, Hakadosh, el santo, es dado a Mashiach, al Cristo, en el Salmo 16, verso 10, cuando el rey David habla de la resurrección de Yahshua, cuando dice: porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 14, cuando dice: pero ustedes negaron al santo. Ahora, la forma usual de este título en el Tanaj es el santo de Israel. Pero Israel fue expulsado y la ilustración es de Judá. Ahora bien, en cuanto a el verdadero, la palabra original aquí es aletinos, que significa real y genuino,
en contraste con todo lo que es simplemente simbólico o tipográfico. Por eso se usa para referirse a Dios, siempre que la referencia o el contraste sea a ídolos en el contexto. Veamos un ejemplo de esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, en donde dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Notaron eso? ¿Notaron el contraste? Les sugiero a que comparen también en el profeta Jeremías, capítulo 10, verso 10, segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3, primera de Juan, capítulo 5, verso 20, y Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Continuemos, estamos en Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, en donde dice: el que tiene la llave de David. Esto nos recuerda del periodo de tiempo en la historia de Judá, descrita por el profeta Isaías. En el capítulo 22, cuando la ciudad de Jerusalén estaba a punto de ser tomada, y en lugar de arrepentirse, estaban festejando. Y en los versos 15 al 19 se menciona a Sebna, el tesorero del estado, quien había abusado de su confianza para su propia glorificación, y por esta razón se ordenó su destitución, y eso fue por orden divina. Y noten esto: la llave de la casa de David fue puesta sobre el hombro de Eliaquim, hijo de Hilcías. Todo esto se encuentra en los versos 20 al 25, pero noten lo que dice el verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. ¿Notaron esto? Son las mismas palabras que tenemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Entonces, observemos cómo se relacionan esas 7 cartas del Apocalipsis con el Antiguo Testamento, y no tienen nada que ver con la historia del cristianismo por los últimos 2000 años. Ahora bien, el nombre de Eliaquim significa Dios levantará, refiriéndose a que Elohim resucitaría a una persona. Y no puede haber ninguna duda de que aquí tenemos una referencia profética de Yahshua, el Cristo, a quien Dios levantaría, o más claro dicho, a quien Dios resucitaría. De hecho, todo este pasaje, eso es de los versos 20 al 25, más bien parecen una profecía que simplemente historia, y señala muy claramente hacia el templo que él mismo construirá y llenará con su gloria. Además, es muy notable cómo, al escribir a la asamblea en Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, Adonai Yeshua toma estas mismas palabras y las aplica a sí mismo, diciendo: el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Entonces, como pueden ver, inequivocadamente, aquí tenemos otra referencia conectada con el Antiguo Testamento. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, la llave de David se explica a sí misma por lo que sigue, cuando dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto denota acceso y control completo sobre el trono de David, e implica dominio real, porque lo que está en cuestión es el trono, como se menciona en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 31 al 33, diciendo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, que significa Yahvé es salvación, liberación, triunfo. Noten el verso 32.
Este será grande, y será llamado Ben Elión, Hijo del Altísimo, y Yahvé Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero todo esto solamente podría ocuparse en resurrección, como ya vimos en el profeta Isaías capítulo 22. Pero también es exactamente lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 30, verso 9, cuando dice, sino que servirán a Yahvé Elohei y a David su rey, a quien yo les levantaré. En otras palabras más claras, a quien yo les resucitaré. A David, refiriéndose al hijo de David. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 33 al 36, se nos explica diciendo, la cual Yahvé ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, refiriéndose a la casa de Israel y a los judíos, levantándolo de los muertos a Yeshua, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, verso 34. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias, o las promesas fieles hechas al rey David, verso 36. Porque a la verdad David, o el rey David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Yahvé, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Verso 37. Mas aquel, refiriéndose a Yeshua Mashiach, a quien Yahvé levantó, no vio corrupción. Ahí lo tienen. Entonces, en todo esto se hace referencia al reino de Israel, no a la iglesia. Por eso leemos de las llaves del reino, pero nunca de las llaves de la iglesia. Eso queda en manos de los romanistas para que lo afirmen falsamente y para que los intérpretes protestantes débilmente lo admitan. Pero continuemos en Apocalipsis capítulo 3, el verso 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Lo que una puerta abierta significa es explicado por lo que sigue en este pasaje y solo puede referirse a una liberación. Por ejemplo, como cuando la puerta estaba abierta ante el apóstol Pedro cuando fue encarcelado en la ciudad de Jerusalén, en Hechos capítulo 12, verso 10. Incluso de la manera como usa esa misma expresión el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 16, verso 9, implica liberación de los muchos adversarios. Noten cómo dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y en Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio del Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. La referencia es claramente a la liberación de las maquinaciones de Satanás, del verso 11. Continuemos, estamos en Apocalipsis capítulo 3. El resto del verso 8 dice, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, es decir, al no recibir otro nombre, principalmente el nombre de la bestia. El verso 9 dice, he aquí, yo entrego
de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Permítame preguntarles, ¿acaso vemos algún cumplimiento de esto sucediendo a nuestro alrededor? Creo que no. Y noten que estos dicen ser judíos y se reúnen en sus asambleas, o mejor dicho, en sinagogas. Pero aquí, en este verso, es la sinagoga de Satanás. Entonces, ¿cómo se pueden explicar estas palabras si acaso el libro del Apocalipsis se refería a la iglesia cristiana, ya sea en estos días o de cualquier otros? No puede ser. Pero aquellos que estarán en la tierra, en aquel tiempo, en el día del Señor y durante la gran tribulación, ellos sabrán lo que significan estas palabras mejor de lo que podemos saberlo ahora. A nosotros nos corresponde creer lo que está escrito. Y les recuerdo que estaremos comentando más acerca de esta sinagoga de Satanás, junto con los Nicolaitas, en una enseñanza separada al final de estas 7 cartas del Apocalipsis. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho, para que no se lo pierdan. Continuemos en el verso 9, en donde dice, He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Este homenaje le pertenece por derecho a Israel en un día aún futuro. Pero para ver esto, tenemos que leer algunos pasajes como Isaías capítulo 45, verso 14, Isaías capítulo 49, versos 22 y 23, Isaías capítulo 60, verso 14, Isaías capítulo 66, versos 1 al 5 y el verso 14. Pero escuchen esto, difícilmente podemos concebir que frente a tales profecías y promesas dirigidas a Israel, con su cumplimiento en las 7 epístolas del Apocalipsis, algunos puedan interpretar estas profecías como pertenecientes a la iglesia. Miremos por lo menos un pasaje en el profeta Isaías, capítulo 60, verso 14, dice, Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión del Santo de Israel. ¿Notaron eso? Las promesas hechas al Mesías serán compartidas con su pueblo Israel. Además, les sugiero que vean por ustedes mismos el Salmo 72, verso 9. Pero continuemos. Apocalipsis capítulo 3, al final del verso 9 dice, y reconozcan que yo te he amado. Esta expresión ya la consideramos en el capítulo 1, verso 5. El verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estos mandamientos en cuanto a la paciencia se refieren particularmente al esperar y esperar durante y bajo la presión, el estrés, la tensión que estarán sufriendo bajo la gran tribulación. Y si se pregunta, ¿dónde está esto? La respuesta es clara en los capítulos 13, verso 10 y 14, verso 12, en donde dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es la paciencia de aquellos que estarán en esas escenas de juicio y buscarán la liberación, porque tal es la promesa cuando dice en el resto del verso 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Estas son las mismas escenas anunciadas por el profeta Sofonías en el capítulo 1, versos 14 al 18, y por nuestro Adonai Yeshua en Lucas capítulo 21, verso 36. Ahora, esto se refiere a una temporada breve y definida que corresponden con los capítulos 12 al 19 del libro del Apocalipsis. Probablemente son los 3 años y medio que concluyen con la revelación de Adonai Yeshua viniendo en las nubes. Ahora, estos moradores de la tierra son los que ponen y tienen toda su esperanza en las cosas terrenales y de este mundo, cuyo Dios es su vientre. Y se mencionan varias veces en este libro, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 10, el capítulo 11, verso 10, capítulo 13, versos 8 y 14. Ahora, esta liberación del pueblo de Dios puede ser el desierto, como se menciona en el capítulo 12 del Apocalipsis. Continuemos. El verso 11 dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto no puede tener ninguna referencia a la eclesía, en donde Hamashiach, el Cristo, es la cabeza, porque nosotros, los miembros que formamos su cuerpo, no tenemos coronas que nos puedan quitar, y nadie podría quitárnoslas si acaso las tuviéramos, porque estamos en Él, en Hamashiach, completos y seguros en Él. Ahora, escuchen con atención y noten las diferencias. La palabra iglesia es una elección que viene de la palabra eclesía, que significa un llamado. Pero el reino de Dios, cuando sea establecido, será universal y abarcará toda la creación. Lean por ustedes mismos el Salmo 103, verso 19, y Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Continuemos. El verso 12 dice: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aquí la promesa va en acuerdo con los días del rey Salomón, el templo y la ciudad, como en la siguiente epístola a la Odisea. Es asociada con el trono. Continuemos. Luego dice: y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. El cumplimiento de esta promesa la podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, versos 2 y 3. Luego dice: la nueva Jerusalén, que también se encuentra en el capítulo 21, versos 2 y 10. Luego dice: la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esto ya lo vimos en el profeta Isaías capítulo 62, verso 2. Isaías capítulo 65, verso 15. Pero inscripciones en las personas se mencionan también en Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Los adoradores de la bestia también serán marcados con su nombre, como se menciona en los capítulos 13, verso 6, capítulo 14, verso 11, capítulo 19, verso 20 y capítulo 20, verso 4 del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Les sugiero a que se suscriban si no lo han hecho, porque vamos a continuar con la última carta, la carta a la Odisea, en nuestro siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas acerca de esta enseñanza. Gracias por todo su soporte y que Elohim los bendiga.